En las primeras horas del día, Quito amanece con 7 grados centígrados. Es la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes, ¿cómo estamos? Robert, amigos, darles la bienvenida a quienes se unen a nuestra señal para informarse. Estamos listos con lo más destacado siempre aquí en la primera emisión de TVC Noticias. Mándales un abracito. Que todo sea bueno, que el día sea lleno de realizaciones. Hay mucho para contarles. Se mueve la parte política del país. Así es, este martes el Pleno de la Asamblea Nacional llevará a cabo el segundo y definitivo debate de la ley para enfrentar este conflicto armado que vivimos. Lo cual propone, María Mercedes y amigos, incrementar el IVA, el impuesto al valor agregado, para financiar esta guerra contra el crimen organizado. Así es, vamos a analizar a continuación cuáles son las posiciones de las bancadas legislativas. A horas del segundo y definitivo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado, las bancadas legislativas aún barajan opciones para responder a las demandas del Ejecutivo a fin de financiar la guerra contra el crimen organizado. El Gobierno Nacional, a través de la ministra del Interior, insistió en la aprobación de la ley, cuyos mecanismos recaudatorios son cruciales para enfrentar al enemigo. Para todo el tema de seguridad, nosotros necesitamos del apoyo de la Asamblea, del apoyo ciudadano. Estamos enfrentando un conflicto armado, del cual vamos bien librados, pero hay mucho por hacer. Revolución Ciudadana insiste en la inviabilidad de incrementar el IVA y esperan que su informe de minoría alcance los votos necesarios. De no ser ese el caso, indican, tienen un plan B. El archivo es uno de los escenarios, además el presidente puede presentar otro económico urgente contemplando otros temas, es uno de los escenarios del archivo y lo hemos dicho desde el principio. El Partido Social Cristiano, en cambio, cree que lo más prudente es votar por bloques tributarios. Así se puede evitar el alza del IVA sin dar de baja otras alternativas recaudatorias. Estamos planteando esta propuesta, esperamos que sea acogida el día de mañana y creo que de esa manera también estamos apoyando a la gobernabilidad del presidente. La bancada de Construye aún no decide su postura, sin embargo piensa apoyar al gobierno si es que Noboa está dispuesto a escuchar sus propuestas. También hemos presentado el tema del fideicomiso para que pueda ser justamente destinados estos valores al sector de la lucha contra la inseguridad, lo cual no ha sido acogido. Esperemos se tomen las decisiones correctas. En tanto, legisladores de minoría e independientes se encuentran divididos en torno al respaldo o rechazo de este proyecto. En medio de una época de guerra no podemos decirle a la policía, darle una palmadita en la espalda y decir vayan con ñeque, vayan con fuerza, porque se necesitan balas, se necesitan municiones, se necesita logística. La única posibilidad es que se presente una moción para el archivo de esa iniciativa legal y se acabó. Pero si no se logra consensuar en esta alternativa, es posible que entre por el Ministerio de la Ley. Informó Álvaro Terán. Y previo al debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, el presidente de la República, Daniel Noboa, señaló en un oficio estar de acuerdo con las contribuciones y reformas sumadas a este proyecto de ley. Con esto, el mandatario busca aclarar que las modificaciones no son inconstitucionales. En un oficio enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el mandatario señala que previo al debate de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, previsto para este 6 de febrero, muestra estar conforme con los tributos y contribuciones incluidos dentro del proyecto de ley tras su debate en la Comisión de Desarrollo Económico. Entre las contribuciones destaca la contribución temporal por seguridad, así como la contribución temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en el campo de reformas está la modificación a la Ley de Régimen Tributario Interno, donde se incluye la reducción del IVA al 5% para los materiales de la construcción y la potestad presidencial de modificar la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Noboa destaca que estas propuestas se encuentran en el marco del proyecto de ley y que no acarrearían inconstitucionalidad, ya que el mismo no ha sido objetado por el presidente de la República. Esta aclaración se realiza en relación al artículo 135 de la Constitución, que indica que el presidente tiene la potestad exclusiva de presentar proyectos de ley que busquen crear, modificar o suprimir impuestos. En este caso, si bien se incumple el artículo 135, ya que se cuenta con la venia del presidente, no se vulneraría la potestad del Ejecutivo sobre la política fiscal. En este sentido, se presenta como ejemplo la Ley Orgánica de Competitividad Energética, aprobada el 10 de enero, misma que de igual manera incluyó en el proyecto de ley las aportaciones tras un consenso legislativo.
informó Edwin Benalcázar. El gobierno de Daniel Noboa prevé ahorrar 550 millones con la focalización de los subsidios que se pretende implementar entre abril a junio de este año. La focalización de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís va porque va. El gobierno alista un plan que pretende aplicarse en el segundo trimestre de este 2024. Estamos terminando de hacer el cruce de información en conjunto con el Ministerio de Finanzas, Transporte y especialmente el SRI para poder identificar que todo esté muy bien dirigido, ¿no? Esta focalización, ahí es en donde se triangula la información relacionada hacia dónde se tienen que enfocar de mejor manera los subsidios y no afectar a la población más vulnerable o a toda la población que sí necesita de los incentivos o de los subsidios. Según el Ministerio de Energía, el Estado ahorraría 550 millones de dólares eliminando el subsidio. Que es el momento preciso para eliminar los subsidios y liberalizar los precios de la gasolina extra y de la Eco 85, porque la diferencia de precio entre el subsidiado y el no subsidiado en el caso de la extra es 25 centavos y de la Eco 85 es 30 centavos. Entonces muy pequeña la diferencia. ¿Cómo se implementará el subsidio que se regirá a un sistema de bandas? Estamos trabajando en conjunto con cooperación internacional, tanto el BID como el Banco Mundial, el PNUD y la Embajada Americana nos han propuesto establecer mecanismos de digitalización, temas tecnológicos. Que se implemente un software, los distribuidores de combustibles ven como un problema por la falta de internet en las estaciones, por lo que proponen el uso de tarjetas de débito. El focalizado va con su tarjeta que solo sirve para comprar combustible. Si tiene saldo, se le atiende y si no, espera al siguiente mes o paga el precio normal. Esto como base tiene que el DataFast existe en todo el país y donde no hay un buen internet funcionan con líneas de CNT. Para la ministra de Energía, este proyecto deberá frenar también el contrabando de combustible. Porque también los esfuerzos tienen que ir dirigidos hacia el control de las zonas fronterizas en donde el contrabando genera un rol muy fuerte. Informó Valeria Navarro. Con 8 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de la cuarta ley económica urgente que propone una reforma a la extinción de dominio. El principal cambio que se efectuó fue que el dinero que se obtenga de los bienes de origen ilícito, producto de la corrupción o así también del narcotráfico, sea destinado en un 100% a programas de desarrollo social. Además, se eliminó que el 10% sea para el desarrollo tecnológico de la Fiscalía. Vamos a contarle que Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, demanda al Consejo de la Judicatura se le extienda la acción personal como presidente. Caso contrario, la entidad quedaría en acefalía. Por otro lado, el mecanismo de reemplazo de jueces cesados en funciones está en el limbo. Miremos. El Consejo de la Judicatura, al parecer, prefiere mantenerse al margen sobre la prórroga en funciones de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo periodo culminó este 5 de febrero. Por ese motivo, nosotros no estamos en ninguna pugna. Será el Pleno de la Corte Nacional el que solucione el asunto de la elección del presidente. Sin embargo, Saquicela se ve obligado a exhortar la buena voluntad de la Judicatura para que su permanencia tenga total legitimidad. He pedido al Consejo de la Judicatura que se me extienda la acción de personal como presidente. ¿Por qué? Porque si yo soy el presidente en funciones y hay un respaldo de la ley y de la Procuraduría General del Estado, que es obligatorio y vinculante, no podría el Consejo de la Judicatura no emitir una acción de personal. Y si es que no lo emite u omite, entonces significaría que estaría diciendo que no existe presidente de la Corte. Por otro lado, para la Judicatura no hay marcha atrás sobre los jueces cesados en funciones por culminar sus periodos. El siguiente paso es el mecanismo que se aplicará para reemplazarlos. Hemos pedido al señor doctor Iván Saquicela, presidente, hasta el 5 de febrero, que nos envíe, ¿no?, los nombres de los jueces titulares que del proceso que la propia Corte debe realizar en sorteo de acuerdo al artículo
74, ¿no? Al 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, para llenar las vacantes de los jueces titulares con los conjueces titulares primero y con los conjueces temporales que tiene la Corte Nacional. Para Saquicela, aquí se está pasando por alto lo que establece la ley. Si una juez o juez nacional cesara en su cargo por una de las causas previstas en la ley antes de cumplir el periodo para el cual fue designado, el presidente de la Corte llamará a su reemplazo a un conjuez. El Consejo de Judicatura ha dicho que han cumplido el periodo. Entonces, este supuesto no existe jurídicamente. 2, en los casos de ausencia temporal, el presidente de la Corte llamará previo sorteo a uno de los conjueces hábiles de la respectiva sala. Es ausencia temporal, con seriedad. Y sin embargo, hay algún compañero o compañera que dice que se haga sorteo público. Es desconocer la ley. En este vaivén de criterios legales está previsto que los dos organismos se reúnan este martes, informó Héctor Romero. Y en el marco de la crisis carcelaria que afronta Ecuador, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional recibió la comparecencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, así como también del director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Luis Aldumbide. ¿Se ha retomado el control total de las prisiones? Enseguida le contamos. En el marco de la crisis carcelaria que afronta Ecuador, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea recibió la comparecencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien aseguró que el gobierno retomó el control de las prisiones en el país. Teníamos centros penitenciarios sin control, sino de los grupos delincuenciales. Eso lo sabemos. Sí, entonces cuando se tiene el control por parte de un grupo delincuencial, lo que tienen que hacer, paso 1, es retomar el control, y en eso hemos estado. Además dijo que desde octubre del 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, ya existían alertas sobre la fuga de alias Fito. Pero nadie me habló de que se pretendía fugar Fito, porque creo que si alguien pensaba que se pretendía fugar, a lo mejor lo volvían a trasladar a La Roca. No lo sé, pero yo no hablemos de un pasado que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora. El exministro del Interior, Juan Zapata, dijo desconocer esas alertas y que en los 13 meses de su gestión buscó aislar a los cabecillas de las bandas criminales. Que quien generó el operativo de sacar a Fito hacia La Roca fue en nuestra administración. No es responsabilidad nuestra que un juez nuevamente determine su regreso a la regional. Fausto Cobo señaló que su labor como director encargado del SNAI se centró en resolver emergencias, pues no tuvo el tiempo necesario para impulsar cambios estructurales en las cárceles. En esas 6 semanas yo no voy a poder cambiar, porque estoy encargado, no voy a poder, además el tiempo no me permite, cambiar las vulnerabilidades estructurales del SNAI y del sistema de seguridad integral del Estado. En torno a estas declaraciones, varios legisladores ratificaron su interés por llevar a ambos funcionarios a juicio político por incumplimiento de funciones. Informó Álvaro Terán. Con el objetivo de apoyar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la Embajada de Estados Unidos informó que viajará a Ecuador el subsecretario de Estado de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson. El funcionario estará en el país del 7 al 9 de febrero, acompañado del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan. Ambos funcionarios se reunirán con sus homólogos ecuatorianos para discutir sobre planes que buscan el refuerzo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como el intercambio de información. Continuamos con más noticias. La presencia débil del Estado y la proliferación de grupos delictivos transnacionales llevaron al desborde de la inseguridad y violencia en nuestro país. ¿Cómo el país se convirtió en un punto estratégico del narcotráfico? Ya lo revisamos. Pasar de ser un país de paz a uno de los más violentos del mundo, ese fue el destino del Ecuador, que ahora lucha por recuperar el control de la población carcelaria y de las calles. Para que la situación del país termine de esta forma, hubo una influencia externa importante, señalan analistas, quienes indican que el crimen transnacional migró hacia el Ecuador desde el norte y desde el sur.
Nuestra ubicación geográfica y geopolítica le vuelve a Ecuador un punto importante. Más aún cuando entramos en la dolarización, el dólar se vuelve una moneda más atractiva para cualquier actividad comercial, incluyendo las ilícitas. La pacificación de Colombia y el nacimiento de las disidencias de las FARC jugaron un papel importante, ya que esto permitió a las disidencias generar alianzas con bandas ecuatorianas y carteles mexicanos interesados en lucrar del narcotráfico. Con la caída de estas grandes estructuras que se atomizaron, con los procesos de desmovilización, con los acuerdos de paz, pues ya no hay 1, 2, 3, 4 grupos, sino hay 20, 30, son un montón. Lo que están haciendo muchas de estas organizaciones mexicanas en otros lugares es que se han ido a otros lugares a negociar. Ecuador no adoptó políticas de seguridad adecuadas que logren contener la situación en Colombia y pasamos de ser un país de tránsito a uno exportador. Otros factores que influyeron en este resultado fue nuestra infraestructura portuaria, la dolarización y el buen estado de la red vial estatal. Cuando entra en vigencia el Plan Colombia, Ecuador no tuvo una política adecuada de coordinación y de contención de lo que esto podría pasar. Para que la situación mejore en el Ecuador se proponen cambios sistemáticos, fortalecer las labores de inteligencia, por ejemplo, que dejen sin capacidad operativa a los grupos criminales. Una buena presión del Estado puede comenzar a disminuir los alicientes para que el negocio no termine siendo tan rentable en el Ecuador. Y también controlando estas disputas entre las bandas, disminuyendo su capacidad operativa. En otra línea se propone plantear cambios en la política de drogas, no solo en el Ecuador, sino en la región, ya que la represión e ilegalidad en el narcotráfico ha dado oportunidades al crimen organizado. Lo que se tiene que hacer es replantear lo que ha sido la política de drogas a lo largo de la historia, por lo menos a lo largo de los últimos 50 años en el mundo, que es lo que ha generado pues que lo que podían ser unos delincuentes menores se conviertan en personajes capaces de desestabilizar a todo un estado. Lo que ocurre en Ecuador no son más que los efectos de una ausencia de política pública a lo largo de los años, de un pensamiento estratégico que ante la realidad del narcotráfico muchas veces el Estado se ha mostrado ausente e inclusive cómplice. Informó Edwin Benalcázar. 7:15 de la mañana. Es que las relaciones entre Ecuador y Rusia no atraviesan su mejor momento. Hace unos días Rusia denunció la presencia de la mosca jorobada en el banano ecuatoriano. Este insecto es conocido como el portador del cólera. Ante esta acusación, el gobierno se ha emitido una respuesta técnica al respecto. ¿Qué se dijo? Le contamos. El país de Vladimir Putin solicitó hace unos días la suspensión de la certificación a 5 exportadoras de banano de nuestro país por la presunta existencia de la mosca jorobada, también conocida como la portadora del cólera. Ante ello, desde el gobierno, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario emitió una respuesta técnica este lunes a la denuncia de Rusia al banano ecuatoriano. Según esta institución, la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano, por ende no ataca ni afecta a estos cultivos. Adicionalmente, en el comunicado que fue lanzado, señalaron que los exportadores y fincas han sido notificados para que incrementen el monitoreo en sitios de producción y empacadoras, así también que se realice un manejo integrado de plagas y una adecuada rotación de plaguicidas. Además, a propósito de la mosca jorobada, la agencia intensificará la verificación y seguimiento de procesos que se ejecutan en campo, sobre todo para la exportación de banano a Rusia. En cuanto a las 5 empresas que Rusia había solicitado la suspensión, la agencia solicitará a estos negocios un área específica de manejo de la carga con destino a Rusia, mientras se refuerzan las inspecciones. Finalmente, la institución hizo énfasis en que a pesar de que hacen más de 84.000 envíos de banano a todo el mundo, no han recibido ninguna notificación similar de otros países. De los 13.000 envíos realizados a Rusia, el 0,3% tenía presuntamente este insecto, lo que según la entidad no representa un riesgo para ese país, lo que lleva a suponer que esta decisión fue tomada en medio del marco de tensiones que vive Ecuador y Rusia. Esta respuesta por parte de la Agencia de Regulación será entregada por la vía diplomática a las autoridades rusas correspondientes. Informó Mía Sabeli Carrera. Sin embargo, Ecuador podría acudir a la Organización Mundial del Comercio tras la decisión de Rusia que ha puesto reparos al banano y claveles ecuatorianos por supuestos problemas de plagas. Hasta el momento, los sectores no han sido notificados oficialmente.
Las supuestas plagas en el banano ecuatoriano y claveles para el internacionalista Esteban Santos tiene nombre y apellido. La verdad es que nadie cree eso. Está claro que esto es una respuesta retaliatoria por las acciones del gobierno ecuatoriano de entregar lo que ha considerado el gobierno de Noboa chatarra a los Estados Unidos a cambio de armamento bélico. Y esta es una respuesta rusa. Por lo tanto, una respuesta económica, porque el Ecuador está mandando un mensaje geopolítico que a Rusia no le gusta. Aparente práctica discriminatoria que ha puesto en apuros al gobierno nacional. Nuestro principal socio estratégico en materia internacional y sobre todo en materia de defensa son los Estados Unidos, y por lo tanto esta ayuda no podía el Ecuador rechazarla. Claro, el problema es que vamos a enemistarnos con Rusia. Formalmente, técnicamente podríamos incluso iniciar una controversia a través del marco normativo de la Organización Mundial del Comercio, pero para esto tomaría demasiado tiempo, y por el nivel de las exportaciones y por los costos que esto implica, yo lo veo muy poco viable. Más las pérdidas económicas, a ver cómo se superan. Es decir, que al final del día, si hacemos todo este proceso, tampoco es que Rusia va a reconocer los daños económicos. Lo que pasaría es que la Organización Mundial del Comercio le obligaría a partir de ese punto en adelante a tener que cumplir con la normativa internacional. No hay retroactividad cuando estamos hablando del derecho internacional comercial. Un impasse entre Ecuador y Rusia que al final parece encontró una salida, informó Héctor Romero. Una de las preguntas de la consulta popular propone el trabajo por horas. Pero ¿cuánto debería pagar las empresas bajo esta modalidad de contratación? De aprobarse, ¿quiere saber? Escúchelo. La hora de trabajo en el Ecuador costaría $2.87, según la ministra Ivonne Núñez. El cálculo que emplea la titular de dicha cartera de Estado es el salario básico unificado, que actualmente es de $460, dividido para 160 horas mensuales. Pero además indica que este valor superaría los $3 si se suman décimos y vacaciones, y si son horas suplementarias o extraordinarias, alcanzarían un valor de $6. Pero para la experta laboral Vanessa Velázquez, este cálculo no tiene una base jurídica. Que independientemente de que tú trabajes únicamente 8 horas diarias, 40 semanales, que es este cálculo de las 160 horas al mes, a ti no te pagan tu salario de lunes a viernes, te pagan de lunes a domingo. Creo que esa es la clave para entender cómo realmente se calcula el valor por hora. Es decir, $460 dividido a una jornada de 240 horas, porque a pesar de que el sábado o el domingo, días de descanso obligatorio, yo no laboro, esos días son pagados y remunerados por mi empleador. Es por eso que el valor hora, todos lo conocemos, para generar el cálculo de hora suplementaria, extraordinaria o recargo nocturno, hoy en el Ecuador es $1.91. Para los sindicalistas, el valor de la hora es otro tema de discusión, y en la pregunta, la consulta, lo que les preocupa por el momento es la estabilidad laboral. Si nosotros vemos los anexos, no hay ningún tipo de protección para este tipo de trabajos. Es decir, en una empresa donde hay una plantilla de trabajadores de 100 personas, la empresa tranquilamente puede despedir o obligar a los trabajadores a que firmen contratos por horas para seguir manteniendo el trabajo. La pregunta que propone el trabajo por horas, de pasar el segundo filtro de la Corte Constitucional y de ser aprobada, no asegura ciertos candados para evitar vulneración. Ejemplo, ¿qué porcentaje? ¿Puedo tener el 100% de mis empleados en contrato por horas o un 20% como alguna vez se usó en el país? De tal manera que blindo la estabilidad de otros trabajadores. ¿Voy a permitir que se celebre más de una vez o voy a decir quienes tengan hoy contrato no pueden ser migrados a un contrato por horas? Informó Valeria Navarro. Luego de una reunión del Comité de Seguridad, las autoridades del gobierno y las Fuerzas Armadas, así como la policía, han recomendado suspender los eventos públicos masivos bajo el argumento de precautelar la seguridad de la ciudadanía. Esto debido al reciente traslado de peligrosos PPL desde el CPL Turi a otros centros carcelarios de nuestro país. Ante ello, el alcalde manifestó que las fiestas van porque van. Luego de recordar tanto el estado de excepción y el memorándum del viceministro de Gobierno, el gobernador de la SUAY, Armando Benítez, dio a conocer que la Mesa de Seguridad decidió recomendar a la Prefectura, Alcaldía de la Ciudad y GAT cantonales y parroquiales la suspensión de los eventos programados para estos carnavales. Esta es una decisión que hemos tomado en la reunión aquí en vista de la seguridad actual que se vive en toda la provincia de la SUAY. La recomendación tanto del Comando Conjunto
como de la Policía Nacional, es que los eventos masivos de afluencia de gente no se ejecuten. La autoridad expresó que esta decisión se basa exclusivamente en la petición de las Fuerzas Armadas y Policía acantonadas en esta plaza, tomando en cuenta que hace pocos días se realizaron traslados de peligrosos PPLs del CPL Turi. Considerando que recién se realizó un traslado de PPLs hacia otro recinto penitenciario del país, entonces siempre saltan alertas de seguridad que nosotros no podemos descuidar ni pasar por alto. Una recomendación a fin de que durante este feriado se eviten cualquier evento de concentración masiva de personas, por diferentes motivos de seguridad. Vivimos tal vez al momento cierta calma, cierta tranquilidad, pero no debemos confiarnos en ningún momento. La Intendencia de Policía dio a conocer que ninguna empresa o institución pública ha pedido permiso, peor aún haber presentado los planes de contingencia. Ningún evento, planes de contingencia presentados en la Intendencia para aprobación de carnaval tampoco tenemos. A pocas horas de esta decisión, el alcalde Cristian Zamora manifestó que las fiestas van porque van. Aquí vamos a hacer los eventos del carnaval y la ciudad va a disfrutar de eventos de calidad. Le guste a quien le guste y a quien no, pues lamento mucho. He hablado con el prefecto y las vamos a llevar adelante. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La Intendencia General de Policía analiza varias solicitudes de organizaciones de eventos y espectáculos públicos que ya tienen previsto durante este periodo de carnaval en la ciudad de Guayaquil. Miremos. A las puertas del feriado de carnaval, la Intendencia de Policía del Guayas asegura que ya cuentan con solicitudes por parte de organizadores de eventos y aclara que no hay todavía aprobaciones porque es necesario analizar cada pedido. Para eventos públicos sí hemos recibido en Intendencia y hemos recibido en algunos cantones de la provincia del Guayas. Se está analizando caso a caso para poder autorizarlos. El intendente también señaló que se preparan para continuar con los controles de precios a fin de evitar que se aproveche el feriado para especular con los productos. Mientras que la venta de estos elementos para uso del carnaval será controlada dependiendo de las normativas de cada gobierno autónomo descentralizado. Pues se han expedido cierto tipo de ordenanzas en que regula su uso y según eso pues también se va a hacer los operativos correspondientes. Además, el funcionario señaló que el permiso para los partidos de exhibición de los equipos del astillero, previstos para el 17 y 24 de febrero, serán analizados durante la reunión del COE cantonal prevista para este martes en la tarde. No está aprobado, así es, pero existe toda la predisposición para que de manera conjunta se pueda autorizar se pueda trabajar para que se autorice estos eventos. Es la idea también pues que la economía se reactive y que absolutamente las cosas vuelvan a su normalidad pues en todos sus ámbitos. Informó José Morales. Y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, está a la espera de una respuesta del gobierno central para un cambio de horario en el toque de queda. La propuesta es que inicie a la 1 de la madrugada hasta las 5. Según el burgomaestre, en la ciudad han bajado los índices de muertes violentas y delitos. A puertas del feriado de carnaval, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, considera que es prudente un cambio de horario en el toque de queda y está a la espera de una respuesta del gobierno central. Actualmente la medida de restricción es a las 24 horas y se extiende hasta las 5 de la madrugada. La propuesta es que inicie a la 1 de la madrugada hasta las 5. Si cambia eventualmente el horario en la ciudad capital, yo creo que esto va a significar que volvamos a tener la afluencia de turistas o la llegada de turistas, que también redunda en una mejora de la situación económica del país. Además, el alcalde demanda un cambio en la semaforización para evitar afectaciones económicas. Actualmente Quito se encuentra en semáforo rojo, que significa alto riesgo. Dijo que las cifras por delitos y crímenes han disminuido, según un balance de la Policía Nacional. Que en Quito decayeron un 22% los delitos respecto al mismo periodo en el año anterior y asesinatos han caído en un 48%. Pero sí vemos algunos resultados de lo que está haciendo esta medida. El sector turístico respalda la posición de Muñoz. Norman Bock, representante del gremio hotelero, asegura que las medidas restrictivas han dejado pocas reservas para el feriado y los eventos. La ocupación ha disminuido en un 15-20%
comparado este enero con el enero del año anterior, que sin duda pues eso es una afectación importante. Para Boc, los turistas prefieren no visitar Quito, pues indica que no se está manejando un mensaje adecuado del nivel de riesgo en comparación con otras ciudades. Porque nos afecta las cancelaciones futuras, que si la gente todavía no percibe y no se le comunica internacionalmente que están en un proceso de control sobre la situación, los grupos se siguen cancelando, ¿no? Para los días de asueto, los eventos públicos están autorizados. El municipio tiene una agenda que dará a conocer esta semana. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles que 500 adhesivos fueron colocados a taxis de la ciudad de Quito, cumpliendo así con la culminación del proceso de regularización. Según la autoridad, estos identificativos permiten al ciudadano saber si este vehículo está utilizado de manera legal. En el Parque Bicentenario se dieron cita cientos de agremiados a cooperativas de taxis, quienes esperaban de la autoridad la entrega de habilitaciones operacionales y la colocación de adhesivos que los identifican como taxis legales. Los que desde el 2017 ya pasaron el proceso de regularización, ¿qué pasa? Hay unos que ya tienen su sticker que ahora los tenemos que renovar. Pero hay otros que fueron regularizados, ¿no es cierto?, que ahora les vamos a dar por primera vez. En el evento estuvo presente el alcalde de Quito y varias autoridades del Cabildo relacionadas con la movilidad y control del tránsito. Fueron ellos quienes dieron fe de la colocación de los 500 primeros adhesivos, que finaliza la fase de regularización que, según indicaron, está pendiente desde 2017. Iniciamos hoy con 500 unidades y, como dijo la autoridad, cada 15 días van a empezar a entregar 500 más. Esto hasta finalizar el número total, porque no solamente son al grupo que hemos obtenido el permiso en el 2020, sino a todas las unidades del sector amarillo. Este proceso no es para nuevas unidades, sino para aquellas que ya se encontraban legalizadas, pero necesitaban solventar esta última fase. En ese sentido, el alcalde aclaró que no se han entregado los últimos años permisos de operaciones. Y ya tenemos esos taxis regularizados del proceso del 2017. El sticker es más fácil que yo pueda hacer una comunicación y decirle a la ciudadanía, prefiera el taxi amarillo regularizado. El burgomaestre añadió que el tener un sistema de taxis ordenado e identificado permitirá diseñar mejores estrategias para competir con plataformas digitales que no garantizan la seguridad de los ciudadanos. Informó Javier Rosero. Mientras que los aspirantes a obtener un cupo en la Universidad de Guayaquil ya pueden registrarse para el proceso de admisión. Conozca también usted el calendario para poder hacerlo. Existen más de 8.500 cupos disponibles para 56 carreras. Desde este lunes inició el proceso de admisión para ingresar a la Universidad de Guayaquil. Los aspirantes podrán registrarse de acuerdo con el último dígito de su número de cédula. Y tiene una calendarización. El día de hoy, 5 de febrero, lo pueden hacer los postulantes que terminan su número de cédula pasaporte con el dígito 0. Consecutivamente, los siguientes días va a ser 1, 2, hasta el día 14 de febrero, que terminamos con el dígito 9. De los días 15, 16 y 17, está configurada la plataforma para aceptar todos los dígitos quienes no pudieron hacerlo en estos primeros días. Se debe ingresar a registroadmisión.ug.edu.es, colocar el número de cédula y crear su cuenta. Luego de haberse registrado, pueden ellos optar por lo que es la postulación de la carrera, para que ellos puedan, al ingresar a la plataforma y seleccionar el área de conocimiento que ellos gusten, pueden optar por 2 carreras en este campo de conocimiento, la de su mayor predilección. Estudiantes que cursan el último año en sus colegios empezaron a registrarse vía online para el proceso de admisión. Mi número de cédula termina en 1 y me tocaría mañana martes. Y yo quiero estudiar la carrera de Derecho. Yo quiero estudiar hotelería y turismo. El número termina en 6. Me toca para el 11 de febrero. Quiero estudiar en ingeniería en sistemas. A mí también me toca el 11 de febrero. Y ya pues, quiero estudiar ahí porque no tenemos a veces los sustentos para estar en una universidad privada. Entonces vamos a aplicar en la universidad pública para ver si nos sale. Otros han ido directamente a la Universidad de Guayaquil a realizar las consultas. Para ver cómo hacía para registrarme a la carrera de Ingeniería Civil. Ya me dieron la explicación de cómo debería realizarlo, entonces ya es más práctico así. Lo que pasa es que no estaba en la página, entonces yo me acerqué a Cabantinilla, me dicen que no hay, entonces me va a tener que que buscar en otra academia, en otra universidad. Y pues sí me gustaría que implementen fisioterapia porque es importante. Presencialmente me dijeron que me podían dar más información. ¿Qué carrera?
bioquímica. Quería preguntar si se podía, si mientras estaba estudiando se podía estudiar otra carrera. Me dijeron que sí se puede. Esta universidad tiene 8.670 cupos para 56 carreras, con diversificación de oferta académica, pues en los últimos 2 años cuentan con 8 carreras nuevas. Ciencia de datos e inteligencia artificial, tenemos carreras como entrenamiento deportivo, policultología, tenemos ingeniería en alimentos. Informó Roselena Vázquez. Un enfrentamiento armado en el cantón Joya de los Hachas, allá en la provincia de Orellana, dejó una persona fallecida. La policía indicó que se levantó más de 100 indicios balísticos de armas largas. Veamos. Bala, Sol de Oriente. La tranquilidad de los habitantes del barrio Sol Oriente en el cantón Joya de los Hachas se vio alterada cuando lo que sería un enfrentamiento armado obligó a todos a botarse al piso. No sabían dónde era el campo de batalla, pero los ocupantes de las casas más cercanas lograron captar el rugir de las balas, como si se tratase de juegos pirotécnicos. Entre integrantes de 2 grupos organizados, posiblemente organizaciones terroristas. Según el informe policial, al parecer un grupo armado llegó hasta una vivienda ubicada en el barrio Sol de Oriente, donde descansaba un presunto integrante de un grupo terrorista y abrieron fuego. El ataque fue repelido y se armó tremenda balacera. A quien buscaban lo sacaron de la casa y fue asesinado a pocos metros de su vivienda. Esta persona, de los primeros indicios e informaciones recabadas, sería integrante del grupo terrorista Los Choneros. Se trataría de un enfrentamiento entre integrantes de 2 grupos terroristas. El fallecido habría tenido firmada su sentencia de muerte y todo respondería a una disputa de territorio entre bandas criminales. Correspondería a pugnas de poder por controles territoriales. Entonces, estos hechos son hechos direccionados. La víctima contaba con antecedentes. El jefe de operaciones de la subzona Orellana, Mayor Mario Centeno, reveló que en el sitio del enfrentamiento levantaron más de 100 indicios balísticos que pertenecerían a armas largas, es decir, utilizaron en el ataque fusiles. También se encontró un cartucho calibre 40, el cual presumiblemente sería de una granada. En la provincia de Orellana, en lo que vamos del 2024, se han reportado 12 muertes violentas, 7 en el cantón Joya de los Hachas. En Quito informó Iván Casamen. Un ataque al estilo sicariato cobró la vida de un hombre de 36 años en Manta, provincia de Manabí. La víctima estaba en una parrillada familiar cuando recibió una llamada. Al salir, los sicarios le dispararon. La policía ya investiga el motivo del ataque. Una tarde de piscina y parrillada terminó en tragedia en Manta, provincia de Manabí. Un hombre de 36 años de edad fue asesinado en la vía pública después de recibir una llamada telefónica. Él estaba bañando, estaban disfrutando con la familia, estaban tomando también parrilladas y todo. Y ahí recibió una llamada y salió y ahí fueron que lo cogieron. El hecho ocurrió en el barrio San Rafael. Allí murió Dani Miguel conforme en una vereda del sector, intentando huir de sus victimarios que lo siguieron para rematarlo. Salió y ahí dice que le tiraron un disparo en la pierna y ahí dice que salió corriendo y acá abajito lo remataron de eso. Al lugar llegaron personal de criminalística y de NASEC para levantar indicios que quedaron en la escena y trasladar el cadáver al centro forense de Manta. Los moradores supieron manifestar que 2 ciudadanos en una moto con vestimenta negra habían procedido a dispararle al ciudadano y occiso de nombres Dani Miguel Conforme Sánchez, de 36 años de edad. Según la policía, en lo que va del 2024 se han reducido las muertes violentas en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó. Siendo así que hasta el día de hoy, de lo que va del año, tenemos 13 muertes violentas en relación al año pasado, que estábamos ya con 22. Entonces ha existido un decremento. Es importante que la ciudadanía conozca y sepa esto. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. De 37 en la mañana, en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista, un privado de libertad fue encontrado sin vida en el patio del pabellón de máxima seguridad. Este hecho se registró cuando el occiso se encontraba esperando que le entreguen los alimentos.
La noticia que un privado de libertad fue encontrado sin vida se regó como pólvora, más cuando vieron que la ambulancia de medicina legal ingresó al centro carcelario. Familiares de los presos esperaron atentos a que salga para saber quién era la víctima. Las mujeres se pararon en media vía en busca de información. Queremos saber si tenemos nuestros familiares ahí. Eso queremos saber. Inconformes accedieron a dejar que siga la ambulancia. Más tarde se conoció que el fallecido era un preso de 35 años de edad. Aparentemente el cadáver presentaba escoriaciones en varias áreas del cuerpo, heridas cortantes a nivel de las orejas y otra a nivel del pecho. El muchacho está con golpes en la cabeza, herido en los ojos, está con los ojos salidos de los golpes, en cual eso no es de paro cardíaco. Será el protocolo de autopsia el que revele las causas de la muerte. El fallecido fue identificado como Stalin Efraín Guerrero Zambrano, quien registra en su hoja de vida detenciones en los años 2016, 2017, 2019 por tenencia de armas no autorizadas y en el 2021 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. No hay una comunicación, las familiares no saben de sus PPLs. Desgraciadamente la mala información de muchas personas les han alterado diciendo que hay 7 muertos, que hay un listado de muertos, cuando en realidad eso no ha pasado. De su parte, el vocero del personal militar que está a cargo del centro carcelario indicó a través de un comunicado que no se ha presentado desmanes al interior de la cárcel y que la persona fallecida aparentemente sufría de problemas cardíacos. Según el médico que lo atendió en primera parte, era por un paro cardíaco. Mientras decenas de familiares se apostaron en los exteriores del centro de rehabilitación social con pancartas exigían información de sus parientes, informó Iván Casamen.